Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Seguimos haciendo programas desde casa, le hemos dado la vuelta a la casa, ahora nos pusimos a jugar con el espejo para que quien está haciendo la cámara, que va a ser Isidoro y voy a ser yo, se vea. Y en la parte en la que Isidoro va a participar, que es la parte principal del programa, pues yo le haré las preguntas desde ese sitio donde ustedes están viendo a Isidoro reflejado en el espejo. Es simplemente ganas de jugar con las posibilidades de las cámaras. ¿De qué vamos a hablar hoy? De biografías, de libros que recogen los diarios o las epístolas entre personas, las cartas, y de libros de historia. Y en la parte final del programa vamos a conocer cómo los niños pueden también interesarse en la historia y cómo valora el conocimiento de la historia Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, recordando una entrevista que hicimos hace algunos meses. Pero vamos a empezar, vamos a ver qué opina Isidoro de las biografías. ¿Qué biografías tiene para reseñarnos? Bueno, Isidoro, en esta primera parte de este segmento vamos a hablar de biografías que yo siempre he pensado, y hay muchas personas que dicen que finalmente la biografía termina siendo un género de ficción, porque ni nadie cuenta todo de sí mismo cuando escribe una autobiografía. ¿Y quién conoce a otro de tal manera que puede investigar exhaustivamente para saber exactamente todo lo que ocurrió en su vida? Bueno, es un género apasionante, es un género que gusta a muchas personas y del que tú eres un seguidor. Y para comentar algunos libros de biografía has elegido 3. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, vamos a hablar de 3 libros sobre Napoleón. Émile Louis, un gran biógrafo. En mi opinión, para mí me gusta más que el gran otro biógrafo que es Stefan Zweig. Y ha hecho un gran trabajo sobre el tema de Napoleón que ya conversaremos en detalle. Después hay Mario Benedetti, ese grande escritor, ensayista, cuentista, humorista. Se acerca mucho en términos del compendio de las calidades literarias y del tipo de trabajo que hacía él, a nuestro Luis Brito García, que completa también una cantidad de lo que serían distintos géneros literarios. Y es El Aguafiesta. Este libro del Aguafiesta, para mí es lo mejor que he leído, y eso que sobre Mario Benedetti he leído muchas cosas. Y después tenemos al gran historiador Indalecio Liévano Aguirre, en este caso sobre Bolívar. Es un trabajo espectacular que ya comentaremos en algunos detalles. La primera biografía que eliges para comentar es la de Napoleón, de Émile Ludwig. Bueno, porque te gusta esa biografía, la has leído y releído, la has estudiado, la has analizado. ¿Por qué te gusta esa biografía? ¿Por qué en el género que te apasiona, que es la biografía de los grandes personajes, has elegido esta para iniciar el comentario hoy? Bueno, el tema no es solo el biógrafo, sino el motivo de la biografía. En este caso es Napoleón. Es un personaje que me interesa muchísimo. Simón Bolívar, el libertador, en más de una oportunidad lo mencionó, incluyendo, por ejemplo, su previa admiración hacia Napoleón por cómo convocaba pueblo, pero también su decepción y desilusión cuando en 1804 Napoleón se autocoronó como emperador. ¿Te parece a uno que yo conozco? Sí, hay algunos que se autocoronan, pero en el caso de Napoleón tenía con qué. Y hay otros casos a los cuales tú haces mención, pues no tiene nada en la bola, como se dice en términos beisboleros. Pues entonces, ¿por qué se hacen biografías de Napoleón? ¿Por qué se menciona tanto a Napoleón? ¿Por qué Simón Bolívar no solo hacía mención de Napoleón, sino decía que él no tenía nada que ver
con lo que realmente era Napoleón, lo que personificaba Napoleón en términos militares y en términos de gestas militares. Por ejemplo, digamos que Napoleón cumplió una función que muchas veces no se le ha reconocido lo suficiente y que en este libro de Emil Lubbig, de este alemán, sí uno puede sacar esas conclusiones, porque Napoleón de alguna manera llevó la república y la lucha contra el absolutismo monárquico a todo el resto de Europa, que estaba dominado justamente por reyes absolutos, mientras que él llevaba a la Revolución Francesa, más allá de algunos otros tipos de consideraciones, él llevaba de la Revolución Francesa el concepto de ciudadano, de libertad y de derechos hacia la población. Él tenía muchas actitudes en ese sentido. De hecho, es admiradísimo en Francia, puesto que uno de los edificios más importantes y mejor ubicados de París es el edificio donde reposan los restos de Napoleón, que es Invalides, es un sitio como de reflexión y de visita, ¿no? Sí, claro. En el caso de la Francia actual, todo esto que tú acabas de comentar sobre Napoleón, realmente lo que se está hablando es del militar Napoleón. Es el gran vencedor de Austerlitz, sí, donde vencía a todos los ejércitos de las monarquías europeas, Austria, Prusia, Rusia, las más poderosas, las más fuertes. Pero de alguna manera no están hablando de lo que el papel que objetivamente Napoleón cumplió de llevar lo que acabamos de decir a los distintos países europeos en la lucha contra el absolutismo. Y porque además Napoleón era un individuo, y en este libro de Ludwig se aprecia muchísimo, un individuo con una cantidad de concepciones humanas que no siempre se ven en esos héroes de metales. Él era un hombre pero muy enamoradizo, muy enamorado más bien. Y sin embargo, tenía grandes dudas de que ese amor que él sentía, por ejemplo, por Josefina, fuera lo suficientemente correspondido. También él tenía una visión muy objetiva de la vida y de las creencias, a las que él decía que había que respetar. Pero sin embargo les digo un relato, por ejemplo, un comentario, una anécdota. En una oportunidad, quizás fuera en las vísperas de Austerlitz, esa gran batalla donde él venció a las monarquías, se le preguntó a Napoleón: del otro lado, las fuerzas que se están preparando para combatirnos están pidiéndole la ayuda a Dios para vencer. Y nosotros también lo estamos haciendo desde aquí. ¿Cree usted, Napoleón le pregunta, creo que fue Marat, uno de sus generales, ¿cree usted o qué cree usted que va a proteger o ayudar a Dios? Napoleón lo mira y le dice: al que tenga más cañones. Bien, hablaremos de otros libros sobre biografía. Bueno, 2020 es el año del centenario del nacimiento de Mario Benedetti. Hay algunas, sí, en septiembre. 14 de septiembre. Exactamente, el 14 de septiembre de 1920 nació en Paso de los Toros, en Uruguay. ¿Dónde nació? Gardel. Carlitos Gardel. Así es. No, él nació en Tacuarembó. Ah, bueno, exactamente, Tacuarembó. Y en Uruguay la Fundación Benedetti ha hecho varias actividades, pero no hemos visto mucho movimiento del gobierno actual en hacer el homenaje que se merece. Haremos nosotros algo por aquí como lectores de Benedetti y convocaremos por las redes. Empezamos ahora con esta biografía de Paoletti que quieres comentar y que tanto te ha gustado. Tú que tanto has conocido la vida de Benedetti, ¿por qué te gustó esta biografía de Mario Paoletti sobre Benedetti y por qué se llama El Aguafiestas? Bueno, digamos como un previo, María Alcira, que nosotros nos tuvimos el enorme gusto, el enorme placer de conocer personalmente a Mario Benedetti en Montevideo, Uruguay. Y además yo me di también el gusto de presentarte a ti, a Mario Benedetti,
y este también tuvo la gigantesca cortesía de invitarnos a tomar café en su casa. Esos fueron unos minutos y unas horas hermosísimas que nos pasamos, no solo por el momento en sí, sino por lo que suponía que Mario Benedetti, ese grande que ya era, porque Mario Benedetti fue un grande de hace muchísimos años en la literatura, dispensara o simplemente se le ocurriera darnos un poquito de horas a nosotros, incluyendo un café que nos preparó él con su maquinita de moler café. Ahora, esta biografía de Mario Paoletti me parece que es una de las que más responden a lo que nosotros sentimos sobre Mario Benedetti como literario, como hombre de la literatura, como hombre sencillo, personal, como un ciudadano y como un gran comprometido en los grandes motivos de la lucha que tiene la humanidad por la democracia, por la libertad, por la justicia social. Digamos también que Mario Benedetti también fue un ensayista. Por ejemplo, él tiene un libro que fue muy reconocido en su época, que se llamaba El país con la cola de paja. Se estaba refiriendo a Uruguay que tenía una especie de imagen en el exterior de la sociedad perfecta, del Estado y de la ciudadanía perfecta. En ese libro, que es un ensayo, El país con la cola de paja, él hace una serie de detalles, de comentarios, de críticas muy profundas sobre lo que realmente esa imagen que se tenía no era de tal magnitud como se daba. Y sobre Benedetti, ¿qué aporta esta biografía de Paoletti que no aporten otras? ¿O cuál es el hallazgo que tú tuviste como lector? No sé si puedo decir eso, porque eso sería un elemento de carácter comparativo, del cual no estoy en condiciones de hacerlo. He leído otras cosas y demás, pero esta es la que me reúne las condiciones que yo acabo de decir. Pero además de eso, veamos una cosa tan importante como es la profundidad con que Mario Benedetti encaraba los grandes proyectos que tiene la humanidad. Y uno de los grandes proyectos de la humanidad es la lucha por la justicia social. Y esa justicia social muchas veces requiere revoluciones, porque hay anquilosados en muchos países y en muchas sociedades y en muchas épocas, hay anquilosados determinadas autoridades y demás. Por ejemplo, él dice que la revolución cubana, estamos hablando de aquella época convulsiva en la que la revolución cubana estaba afianzándose para constituir el Estado socialista que actualmente es. Dice la revolución cubana latinoamericana, la revolución cubana latinoamericaniza al marxismo, lo limpia del San Benito de ideología foránea y lo prestigia entre todos los partidarios de un cambio profundo. Por primera vez en esta parte del mundo se intentaba desarrollar un modelo de sociedad que no tenía como incentivo el lucro, que no se apoyaba en la existencia de clases ni de castas, y que pasaba por encima del sexo y del color de la piel, como si todas esas montañas no fuesen más que simples chistes de mal gusto y que habrían durado 3000 años. Era ni más ni menos que la utopía hecha realidad. Pero además, él es clarísimo, él es consciente, él es objetivo, que todos esos elementos que en algunos momentos tienen una carga de idealismo, de romanticismo, de deseos, de voluntarismo, él sabe definir también los problemas que puede tener una revolución. Y esto que yo voy a leer es muy importante porque esto es para Venezuela también. Él dice, sobre un análisis de los defectos y de los errores que pueden tener una revolución. Él dice, ya ahora, en su madurez de los análisis políticos, ya no consideramos que la revolución es un edén político, con los dirigentes perfectos, pueblos impolutos, jueces infalibles. De ningún modo admitimos que la revolución conlleva errores, desajustes, desvíos, esquematismos.
pero lo asumimos con su haz y con su envés, con su luz y con su sombra, y con su amplitud. Porque aún con todos los malogros, con todas sus carencias, la revolución sigue siendo para nosotros la única posibilidad que tiene el ser humano de recuperar su dignidad y de realizarse a sí mismo. La única posibilidad mediata o inmediata, según los casos, de rescatarse de la alienación en que diariamente lo sumen el orden capitalista, la presión colonial. Y yo agregaría a esta expresión colonial la opresión imperial. Por supuesto, no podemos pasar de Benedetti a Bolívar sin incluir un poema, así que de ese poema de Benedetti pasamos luego a que reseñe a ese Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre que tanto te gusta. Bueno, el clásico, uno de los que más llega a los corazones de cualquier alma inocente, sana, bien nacida. Dice: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora, ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora, y te llenas de calma y reservas del mundo, solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. De Indalecio Liévano Aguirre, un libro que está también incluido en la biblioteca familiar, del que se distribuyeron 1 millón de ejemplares, de cajitas, pues, con 1 millón de libros de Bolívar de Indalecio Liévano Aguirre. Tienes allí otra edición que has estado revisando también. ¿Qué nos dices de esa biografía? Bueno, este colombiano, Indalecio Liévano Aguirre, ha hecho un excelente trabajo que acerca muchísimo a esa figura del libertador, esa figura prácticamente idolatrada como si fuera una especie de dios, la acerca y la humaniza extraordinariamente bien, y no solo la humaniza, sino que inclusive la gesta de Bolívar, el Liévano Aguirre, uno siente que es realizada no solo por Bolívar como tal, sino por un pueblo que también era Bolívar. Por ejemplo, en el camino a Boyacá, por ejemplo, ese paso por los Andes tan difícil, hay que ver los llaneros, hombres del llano, pasando en esas montañas y en esos fríos tremendos, ¿no? ¿Verdad? Y que era necesario como estrategia para Simón Bolívar hacerlo de esa manera. Tenemos un elemento que llama mucho la atención y que a mí me interesó muchísimo y que lo quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, él habla, en este caso Liévano Aguirre, hace una mención muy importante, no lo encuentro aquí en este momento. Hay una mención interesantísima sobre todos esos hombres con tantas dificultades y demás, pero Liévano Aguirre hace una mención de las mujeres. Las mujeres, y voy a leer algo muy simple. Dice en este trabajo, Liévano Aguirre dice: el terrible soroche causaba estragos entre aquellos desventurados y solamente la flagelación lograba a veces arrancar de la muerte a cuerpos helados. Las mujeres, amantes o esposas, quienes fielmente seguían a las tropas, hacían prodigios atendiendo a los enfermos, animando a los desalentados y dando pruebas de una resistencia
que maravillaba a los oficiales extranjeros. Oliari cuenta con asombro cómo una de ellas dio a luz en aquellas dramáticas horas y, abro comillas por lo que dice Oliari, y a la mañana siguiente vi a la madre con el recién nacido en los brazos y aparentemente en la mejor salud, marchando a retaguardia del batallón.